Bienvenidos a esta charla en la cual vamos a detallar muy bien cómo es que esta enfermedad afecta a los pacientes que la padecen y cuál es el rol que podría tener el glutatión frente a esta enfermedad. Primero, antes de hablar acerca de la problemática, me parece a mí que es esencial que todos conozcan ciertos conceptos esenciales, muy primordiales, para poder conocer la patología, es decir, la enfermedad como tal. Vamos a ver qué es lo que fisiológicamente deja de funcionar adecuadamente y luego pasa a tornarse algo un poco inadecuado en cuanto a su funcionamiento normal, que nos lleva y nos conlleva, mejor dicho, hacia la enfermedad conocida como hipertensión arterial. Primero conozcamos que la presión arterial, en cuanto a su concepto general, es la presión ejercida por la sangre, es decir, por el flujo sanguíneo, tal como observamos en la gráfica inferior, frente a lo que serían las paredes de los vasos que la contienen. En este caso, las paredes arteriales de la aorta o de las otras arterias del cuerpo humano. Sepan ustedes entonces que existe un valor máximo de la presión arterial que se denomina como presión sistólica y existe un valor mínimo conocido como presión diastólica, ¿sí? Conocemos así que son dos valores que se nos dan cuando nos miden la presión arterial. Ahora, existe la presión en el interior del árbol arterial, la cual es representada por un promedio entre estos dos valores, ¿sí? Esto sería la presión arterial media, conocida como PAM, ¿sí? Esto es lo que mucho se maneja en cuanto a medicina como tal, en las partes de áreas críticas en los hospitales y clínicas. ¿Y cómo se obtiene esta presión arterial media o PAM? Sacando los 2/3 de la presión diastólica y 1/3 de la presión sistólica, ¿sí? Entonces aquí ya vemos tres conceptos: presión sistólica, presión diastólica y presión arterial media. ¿Cómo la medimos? Conocemos la gran mayoría de nosotros que existe el tensiómetro o el esfigmomanómetro, ¿sí? Que tiene esta forma como está en esta gráfica. Sepan ustedes que esto viene derivado de la palabra griega de esfigmos y manos y metrón, ¿sí? Esfigmos de pulso, manos de poco o denso y metrón de la medida, ¿sí? Sin embargo, sabemos asimismo que se conoce como baumámetro, tensiómetro o esfigmomanómetro, ¿sí? Como para que se den una idea, los egipcios ya tomaban el pulso arterial, ya sea en el cuello o en la parte inguinal, pero no es sino hasta 1727, donde el médico científico Stephen Hales empieza a hacer unas mediciones experimentales en animales de presión sanguínea. Esto era invasivo, es decir, hacían unos catéteres de vidrio. Todo esto era experimental en estos animales para ver cómo esta sangre arterial tenía un pulso, ¿no? Un pulso que salía y que se correlacionaba con los latidos de estos animales, ¿sí? Pero no es sino hasta el siglo XIX, fíjense ustedes, estamos actualmente en el XXI, solo desde el siglo XIX es que se construye o se crea el tensiómetro como tal, gracias a este médico italiano conocido como Scipione Riva Rocci, ¿sí? Esto es en el año de 1896. De aquí en adelante es que se empieza a hacer más tecnología, más descubrimientos en relación a la medición de la presión arterial. Es decir, que hacia el pasado no se tenía conocimiento alguno de las connotaciones médicas, clínicas y científicas que esta enfermedad tenía en los pacientes. Vemos así entonces en esta gráfica cómo hay un conglomerado de vasos sanguíneos. Del lado izquierdo tenemos a las arterias, del lado derecho a las venas, sí, pero mientras se van uniendo entre sí, porque sabemos que hay una comunicación muy intrínseca entre estas dos grandes vertientes, sí, las arterias, perdón, tienen sangre arterial o que contienen oxígeno, es decir, sangre oxigenada, y en cambio las venas son las que llevan la sangre que ya no contienen oxígeno, ¿sí? Entonces, estas hacen este intercambio entre sangre oxigenada y sangre que no la contiene a través de sus vasos de menor calibre, de menor tamaño. Tenemos así entonces que las arterias transportan la sangre hacia los tejidos con una presión arterial alta por su gran diámetro, por su gran volumen. Tenemos entonces, siguiendo la anterior, las arteriolas, que son ramas pequeñas que actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre hacia los capilares, ¿sí? Los capilares serían los vasos de mucho menor diámetro frente a las arteriolas y que obviamente esta ejerce un control de cuánto flujo se vierte hasta estos capilares, ¿sí? Tenemos entonces así las venas que funcionan como conductos de transporte de la sangre, como les decía, que ya no contiene oxígeno y que vuelve desde todos los órganos a los cuales se ha
ha brindado este oxígeno, ¿sí? Esta sangre vuelve por el torrente sanguíneo venoso hacia la vena cava superior, que es una de las cámaras del corazón, para que pase a este proceso de oxigenación. Y en cambio las vénulas recogen la sangre que no contiene oxígeno de los capilares, ¿sí? Entonces así vemos cuál es la relación entre estos grandes vasos y los más pequeños, hasta finalmente entrelazarse en los capilares. Tenemos otro concepto que es esencial, conocido como el gasto cardíaco. Esto se relaciona mucho con el pulso de los pacientes y es la cantidad de sangre que bombea el corazón por cada minuto. Se dice que esto es un flujo sanguíneo global de un adulto en reposo, es así como se lo mide fisiológicamente, y que más o menos tiene un valor de 5.000 ml por minuto, ¿sí? Como para que se den una breve idea de cuántas variables intervienen en cada ciclo cardíaco. Esta es una gráfica de un texto de fisiología médica, ¿sí? Obviamente no vamos a entrar en detalle con esto, pero se los traigo en esta noche para que vean cuántas variables, cuántas funciones cumple el corazón en cada ciclo, en cada latido, y cuántas partes de estas cámaras, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. Del lado derecho serían las que traen la sangre que no está oxigenada, frente a las del lado izquierdo que ya emiten a todos los órganos a través de la aorta toda esta sangre que ya está oxigenada. Entonces tenemos así como la apertura, ¿no?, de ciertas válvulas aórticas, como cuando se cierran, están relacionadas en cuanto a la eyección de la sangre, y todo esto se refleja finalmente en nuestro electrocardiograma. Es decir, que todo esto es un solo gráfico que determina muchas variables en cuanto al latido o ciclo cardíaco. Fíjense entonces cómo a nivel de la presión fisiológica estamos todavía en la parte normal que tiene todo paciente sano, como la presión, por ejemplo, en la aorta es mucho mayor, ¿sí? Fíjense que está medido en milímetros de mercurio, alrededor de 100 a 120 en la aorta, que es el callado donde primeramente se recibe la sangre eyectada del corazón, y cómo va disminuyendo esta presión fisiológica nuevamente a nivel de los capilares. Como decíamos, esto es un calibre menor, y cómo ya cuando llegan a las venas pequeñas o las vénulas, ya prácticamente es una presión de cero, porque el cuerpo no necesita ejercer ningún tipo de presión o de flujo mayor a nivel de estos vasos conocidos como venas o vénulas, ¿sí? Y cómo se va reactivando nuevamente cuando la sangre pasa a la sangre de las arterias pulmonares. Miren cómo sube un poco fisiológicamente la presión sanguínea a este nivel para luego volver nuevamente al ciclo inicial. Luego tenemos otro concepto conocido como la resistencia vascular periférica, y esto es muy, muy importante frente a la hipertensión arterial, conocida como la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre. Es decir, el flujo de la sangre, como vemos en el gráfico inferior, pasa a través de estos vasos sanguíneos, ¿sí?, que tienen esto es como un conducto, como para que se entienda la idea, y el paso de esta sangre hace una presión, ¿sí? Los conductos del vaso hacen que al pasar la sangre se ejerza una presión, y esta es conocida como la resistencia del vaso, ¿no?, la presión que ejerce el vaso ante el flujo sanguíneo. Se conoce así que entonces si la resistencia vascular aumenta, el flujo de sangre va a disminuir, y a la inversa, si la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo va a aumentar, ¿sí? ¿Y de qué depende esta resistencia vascular? Conocido como el calibre del vaso, es decir, el diámetro del vaso por el cual va a pasar la sangre, la longitud del vaso, es decir, cuán largo sea el vaso sanguíneo que estamos estudiando, y la viscosidad de la sangre. Todo esto va a influir en cuán rápido o en cuán lento o en cuánta presión tengan estos vasos. Tenemos también que conocer que la presión arterial está regulada también por un ente nervioso. Es decir, aquí el sistema nervioso simpático es el más importante en cuanto a la regulación de la circulación sanguínea. Sin embargo, también el sistema nervioso parasimpático tiene una acción importante en cuanto a la función cardíaca como tal. Entonces, notas así que no solo la presión del vaso ni el flujo sanguíneo, sino que también hay un componente neuronal, ¿sí?, cerebral, que controla y ayuda a manejar todas estas vertientes de flujo sanguíneo a nivel general en todos los vasos de la economía humana. Y por último, pero no menos importante, tenemos a lo que se conoce como endotelio vascular. ¿Qué significa el endotelio vascular? Como está muy bien explicado en la gráfica que tenemos a mano izquierda, este endotelio, este es un vaso sanguíneo arterial, en cuanto tenemos en
en su interior, por donde pasaría, ¿no?, el flujo de sangre, pero vemos que no es que contiene una sola cobertura, existen varias capas, como se lo ve acá, en cuanto a la lámina elástica interna, la túnica media, la túnica adventicia y la lámina elástica externa, ¿sí? Todo esto conforma el vaso sanguíneo y vemos acá al lado derecho, en cambio, un poco mejor explicado cómo el interior del vaso está conformado por un componente celular unido entre sí que hacen el componente de la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, nótese así, ya vamos, más o menos nos vamos orientando a futuro en cuanto a la patología de cómo interactúa el endotelio, es decir, la calidad del vaso frente al flujo sanguíneo que va a pasar por este, ¿ok? Entonces, vemos un poco ya ahora sí algo de patología, como este conducto, este endotelio, va a ser afectado cuando existe una vasoconstricción, es decir, se comprime el vaso de tal forma, si es de manera sostenida, ya se va haciendo un daño endotelial, como vemos en la parte inferior, o también obviamente esto puede estar sujeto a otras entidades que no sean clínicas, como por ejemplo un trauma, ¿no? Se dañaría este endotelio vascular. Y vemos en la gráfica del lado derecho cómo ya la lesión intenta recuperarse, pero ya hay una remodelación, un remodelamiento del endotelio, pero este ya va a quedar como una especie de cicatriz, por así decirlo, ¿no? Con una lesión endovascular que ya va a tener sus repercusiones a futuro. Y por otro lado vemos así como, por ejemplo, se forma esta placa ateromatosa que va a disminuir la luz del vaso, ¿sí? Por ende, si está la luz disminuida, como habíamos visto hace un momento, va a aumentar la presión sanguínea en este vaso y por ende va a ser un poco más riesgoso este vaso sanguíneo, en cuanto a que podría estarse haciendo una lesión mayor como una ruptura o hacerse una oclusión total, ¿sí? Que obviamente el flujo sanguíneo en ese caso se cortaría por completo. Entonces ahora sí, vamos un poco a lo que es la patología. El concepto mundial de hipertensión arterial dado por la OMS es conocido como la tensión arterial alta o elevada, y esto es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión alta persistente, ¿sí? Es decir, unos niveles por sobre encima del oficio patológico que se acepta en un paciente sano. Vamos a ver un poco de cifras mundiales. Nosotros vimos en nuestra charla anterior las cifras relacionadas a la diabetes, pero teníamos un número uno, es decir, una primera causa de muerte y de funciones a nivel global, y esta la ocupa la cardiopatía isquémica, es decir, cuando los vasos sanguíneos de las arterias coronarias se ocluyen, y los relacionados al accidente cerebrovascular. Estos son el primero y el segundo peldaño de las primeras causas de muerte a nivel global. Y nótese así que, si bien es cierto, dice accidente cerebrovascular, este se relaciona directamente con los problemas cardiovasculares, ¿sí? Esto es una complicación de la hipertensión. Entonces tenemos más o menos un poco de cifras, que se estima que alrededor del mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión, ¿sí? Y la mayoría de estas viven en países con un ingreso bajo o mediano. En el 2015 se tenía un dato de que 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres padecían de esta enfermedad. Fíjense que la prevalencia y de hecho la incidencia es altísima, ¿sí? Y apenas una de estas 5 personas tenían un control moderado o bueno de su enfermedad, ¿sí? Entonces, nótese así como la enfermedad conocida como hipertensión es una causa de muerte a nivel global que ocupa el número 1, ¿sí? Y su complicación la ocupa el número 2. Cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas. Esto es un dato de la Organización Panamericana de la Salud, de los cuales alrededor de 500.000 de personas son menores de 70 años, es decir, aún se podría considerar como en una etapa productiva, lo cual se podría hablar de una muerte prematura y evitable, lo cual también analizaremos más adelante. La hipertensión afecta entre 20 al 40% de la población adulta de la región, hablando de las Américas, y significa que hay alrededor de 250 millones de personas en este continente que padecen de presión alta. Vamos a hablar un poco de cifras locales. Vemos asimismo datos del INEC. Para el año 2019 teníamos que el número 1 en la causa de muertes en nuestro país, que es el Ecuador, está las enfermedades isquémicas del corazón, la cual es una complicación, nuevamente lo decimos, de la hipertensión arterial. Tenemos la causa de muerte en pacientes entre 30 y 64 años, en edad muy, muy productiva, un adulto joven en realidad.
Y nuevamente está en el número 1 las enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedades isquémicas del corazón en pacientes adultos mayores, mayores de 65 años, también continúa en el número 1. Es decir, tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores, la causa de muerte a nivel mundial siempre está relacionado a la salud cardiovascular. Otro poco de cifras locales de nuestro país, en una encuesta que se hizo en el año 2000, entre el 2011 y el 2013, conocida como EnSanud, se decía que más de un tercio de la población mayores de 10 años ¿sí? tenían ya ciertos riesgos de padecer hipertensión arterial, ¿sí? Sobre todo relacionado a la obesidad de estos pacientes. En pacientes entre 10 a 59 años, que alrededor en este tiempo ¿no? eran de 717.529 personas, ya tenían hipertensión como tal. El rango de edades entre 18 a 59 años se relacionó también con un alto porcentaje de la enfermedad, siendo las mujeres en este estudio con mayor incidencia de la enfermedad con un 11.2 versus a los hombres con un 7.5. ¿Sí? Y en cuanto al registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias del Ministerio de Salud Pública, conocido como REDACA, fíjense cómo para el año 2013 habían 146.889 atenciones de pacientes con hipertensión arterial y para el año 2017 habían 217.059 atenciones. Fíjense cómo aumentó abruptamente la cantidad de pacientes en estos estudios. Y asimismo las defunciones directas por hipertensión arterial en el año 2013, esto es relacionado a datos del INEC, habían 1.406 muertes y en el año 2016 habían 3.473. Entonces fíjense cómo esto va en auge, en aumento, tanto la prevalencia, incidencia de la enfermedad, tanto como las defunciones a causa de la misma. Entremos un poco en materia de la fisiopatología. Tenemos que el incremento en la actividad del sistema nervioso simpático, tal vez relacionado con la excesiva exposición o respuesta al estrés psicosocial. Esto entre paréntesis relacionado al estrés que estamos inmiscuidos todos y cada uno de nosotros en nuestras áreas de trabajo, por algún problema en casa o laboral netamente. Todo esto produce a la final las grandes cantidades de estrés que no se manejan adecuadamente, finalmente se van a traducir en un aumento en el estrés oxidativo, ¿sí? Entonces aquí ya vemos una relación de por qué es tan común tener pacientes en la consulta con hipertensión, ya que en nuestros trabajos cada vez se nos exige más, cada vez es un poco más difícil el tema de los horarios, el tema de la carga laboral, y todo esto se traduce en estrés oxidativo que va a afectar directamente al endotelio. ¿Sí? Otras causas que se ven relacionadas es el tema de la sobreproducción de hormonas ahorradoras de sodio y hormonas vasoconstrictoras, alta ingesta de sodio. Esto es por la malnutrición de la mayoría de nuestros pacientes que consumen comida chatarra o enlatados, ¿sí? Ya que los enlatados, como ustedes bien sabrán, tienen altísimas cantidades de sodio, ¿sí? La ingesta inadecuada de nutrientes esenciales, prácticamente relacionado con lo anterior, pacientes que prefieren comer comidas rápidas versus a una comida nutritiva, un incremento en la secreción o inapropiada actividad de la renina, que ya veremos más adelante cómo se relaciona en este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y la deficiencia de productos vasodilatadores como la prostaciclina, el óxido nítrico y los péptidos natriuréticos, ¿sí? Tenemos entonces como en 1991 ya había un concepto claro dado por el doctor Arthur C. Guyton, en que denominaba que la hipertensión arterial se ve más vinculada cuando los riñones requieren de mayor presión de la usual para mantener el volumen de los líquidos extracelulares dentro de los límites normales, ¿sí? Entonces, una vez más, vemos cómo esta enfermedad se relaciona directamente con la salud renal de los pacientes. Y aquí vemos entonces este gráfico que es un poco explicativo. Vamos a ir viéndolo paso a paso, cómo los órganos conocidos como riñones, hígado y pulmones tienen funciones no solo, por ejemplo, el riñón de filtrar, el hígado de metabolizar un montón de sustancias y también de secretar otras, y el pulmón del tema respiratorio, pero estos tres órganos tienen a su vez funciones metabólicas muy específicas. Y entonces todo esto empieza con la prorrenina, ¿sí? Que es una hormona que está muy relacionada con todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona.
la cual es inactiva, ¿sí? Es una hormona que no tiene función alguna como tal, pero al ser metabolizada pasa a ser ya una renina, ¿sí? Y esta hormona sí que tiene una función cuando se vincula, cuando metaboliza el angiotensinógeno que está a nivel hepático, la renina está en el riñón, entonces así se relacionan estos dos órganos y forman la angiotensina 1, ¿sí? Que ya esta es otra sustancia que asimismo como la prorenina no tiene una función como tal, es inactiva, pero acá vienen la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra entre varias localidades en el cuerpo, entre esas el endotelio y los pulmones, está bastante concentrada acá. Una vez que el pulmón brinda esta enzima convertidora de angiotensina, conocido como ECA, va a actuar directamente sobre esta angiotensina 1 y así forman finalmente la sustancia que sí que es activa, conocida como angiotensina 2, ¿sí? Esta angiotensina 2 tiene un efecto muy marcado de vasoconstricción, es decir, comprime el vaso sanguíneo y por ende aumenta su presión vascular, ¿no? Hace una hipertensión. Y recordando asimismo que la angiotensina 2 no solo tiene este efecto vasoconstrictor, sino que al aumentar los niveles de angiotensina 2, también estimula al sistema nervioso simpático, haciendo un efecto presor indirecto. Es decir, que tanto a nivel vascular como a nivel del sistema nervioso simpático, va a haber este efecto de presión sobre el vaso, haciendo que la presión del vaso aumente, traduciendo todo esto finalmente como una hipertensión arterial. Finalmente, la angiotensina 2, cuando está ya circulante, estimula a la aldosterona a nivel renal y va a hacer que se reabsorba más sodio y agua, produciendo asimismo que esto haga un desbalance completo, por lo cual estos pacientes finalmente, cuando esto está totalmente descontrolado, van a tener los famosos edemas de miembros inferiores, las piernas hinchadas, ¿sí? Y es por todo este efecto de la aldosterona. Recordando asimismo que el endotelio vascular, es decir, las células que forman estos vasos sanguíneos, también tienen una función de un metabolismo interno. Estas secretan el óxido nítrico, que tienen una función de dilatación del vaso, es decir, vasodilatadoras. Van a hacer van a contrarrestar los efectos de vasoconstricción de todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, aquí intervienen las especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, que estas promueven la producción de radicales libres y por ende el efecto del estrés oxidativo en todo el cuerpo de estos pacientes a nivel de endotelio en este caso. Y este estrés oxidativo va a afectar directamente sobre el endotelio vascular, haciendo que la vasoconstricción sea mayor. ¿Por qué? Porque este estrés oxidativo y estas especies reactivas de oxígeno van a hacer un daño interno del endotelio, dañando todas estas moléculas, todas estas células que producen el óxido nítrico, por lo cual luego ya no se va a producir adecuadamente y este efecto vasodilatador va a estar abolido por el daño mayor que hace el estrés oxidativo y estas moléculas de los radicales libres, produciendo un aumento de la presión arterial. Entonces acá vemos un poco en resumen cómo la hipertensión arterial está vinculada de la mano con el sistema renina, angiotensina, aldosterona aumentado, lo cual también se traduce en un estrés oxidativo y en una disfunción endotelial, es decir, en un daño endotelial. Con lo cual el óxido nítrico, como les decía, va a estar disminuido, el ECA tisular va a estar aumentado, la enzima convertidora de angiotensina, y finalmente vamos a tener problemas mayores de salud que ya son evidentes en los pacientes, como la trombosis, como la inflamación generalizada de estos pacientes, como la vasoconstricción sostenida del endotelio que va a dar secuelas clínicas severas, lesión vascular y una remodelación inadecuada de este endotelio averiado, y la rotura de la placa cuando ya existen otros daños vinculados al endotelio. Y es que esta enfermedad, como la hipertensión arterial, raramente viene sola. Nótese así que tenemos acá a tres científicos distintos que dan tres valores diferentes. Tenemos el primero, Matterson, en 1985, decía que la hipertensión está vinculada en un 53% a la angina, infarto miocárdico, pacientes con diabetes, con dislipidemias, es decir, con colesterol
o triglicéridos elevados, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, asma, el EPOC y la insuficiencia vascular periférica. El otro autor, en 1987, vinculaba todos estos antecedentes patológicos en un 75%, y en 1982, en cambio, lo vinculaban en un 82%. Pero fíjense que todos coinciden en que la hipertensión nunca está sola. Siempre tiene otros daños, otras enfermedades que van de la mano con la anterior, con la hipertensión, haciendo un daño generalizado de la salud en estos pacientes. Vemos entonces un poco de las causas de la hipertensión, ya más o menos entendiendo la fisiopatología. Tenemos cómo existen ciertos pacientes que tienen una herencia familiar, es decir, en estos pacientes quizás sus padres, madres o abuelos han sufrido esta enfermedad y tienen un riesgo mayor de padecerla si es que no tienen un nivel adecuado de ingesta de alimentos, de ejercicios, etcétera, ¿no? Que ya lo veremos más adelante en cuanto a prevención. La edad de los pacientes, obviamente, a mayor edad tenga el paciente, ese endotelio va a estar cada vez menos sano, va a estar quizás ya con algún problema de dislipidemia, por ejemplo, por ponerles un ejemplo así rápido, y obviamente este endotelio va a ser menos funcional, por ende el óxido nítrico que debería estar produciendo va a estar abolido quizás en gran parte, por lo cual el efecto vasodilatador va a estar casi nulo y va a estar sujeto a una vasoconstricción generalizada. En cuanto a la raza, tenemos que, por ejemplo, los pacientes latinos, hispanohablantes, y la raza y los afroamericanos, si se ven que tienen más incidencia de esta enfermedad, de la hipertensión arterial. Alimentación inadecuada, obviamente a mayor ingesta de productos grasos o de azúcares y menor ingesta de nutrientes, este endotelio va a estar mucho menos funcional. El estrés ya lo vimos que produce un efecto directo sobre el sistema nervioso simpático. El sobrepeso y obesidad, como ya hemos hablado en una charla anterior estrictamente de este tema, va a ser un efecto nocivo sobre estos vasos, ya sean arterias o venas. El sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, que hace un daño a nivel hepático, y el tabaquismo, que por sobre todas las cosas es un tóxico que afecta a todas y cada una de nuestras células. Entonces, más o menos, en un resumen, estas son las causas de la hipertensión arterial. Y estas se dividen en dos grandes vertientes. Fíjense que existe una hipertensión arterial secundaria y existe una hipertensión primaria. La secundaria, que son por causas específicas relacionadas a otros órganos, como por ejemplo la renovascular, es decir, la hipertensión que se da por un daño primario a nivel del riñón, es de un 5%. Las glomerulopatías, que también están a nivel renal, con una insuficiencia renal crónica, están en un 4%. Y otras causas de menor porcentaje, que es el 1% en realidad, está el hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma y el hiperparatiroidismo. Estas son enfermedades específicas que finalmente van a conllevar a que el paciente tenga una hipertensión arterial. Pero nótese así que existe una hipertensión arterial primaria, también conocida como esencial o idiopática, en la cual su causa no es directamente relacionada a un órgano, sino que se dice que todas las causas anteriores que hemos mencionado, el daño endotelial, el estrés oxidativo, etcétera, forman todo este conglomerado para que el paciente sufra esta enfermedad. Y este es el gran porcentaje de un 90% de todos los casos. Entonces, esta es la que vamos a abordar de aquí en adelante. Tenemos otras como la hipertensión refractaria, que son los pacientes que, a pesar de tener el tratamiento farmacológico, incluyendo un diurético a dosis máxima, no llegan a los objetivos del tratamiento antihipertensivo, que deberían tener presiones menores a 140-90 milímetros de mercurio. La otra que también es muy llamativa es la hipertensión maligna. Son pacientes que tienen presiones arteriales diastólicas, es decir, el segundo valor que hablamos al inicio, mayor a 120 o 130 milímetros sobre mercurio, ¿sí? Esta enfermedad de hipertensión maligna tiene una acelerada función deletérea sobre estos pacientes, haciendo un daño mayor a nivel de los órganos blancos. Y los órganos blancos, como sabemos, son el cerebro, el corazón, los pulmones, riñones, intestinos, etc. ¿Sí? Esto puede aparecer en cualquier forma de hipertensión, ya sea en la esencial o idiopática, tanto en los pacientes con hipertensión secundaria. Y esto es fácilmente visible o puede ser de un valor pronóstico en un fondo de ojo que siempre se le pide a los pacientes que tienen hipertensión y se vería traducido en una retinopatía grave, es decir, en una afectación vascular del ojo que estaría en un grado 3 o 4, que lo cual es muy avanzado.
o en biopsia, en lo cual se podría obtener un resultado de laboratorio, de patología, obviamente, de una necrosis fibrinoide de las arteriolas, ¿sí? Estos pacientes que no tienen un tratamiento adecuado, finalmente terminan en insuficiencia renal crónica y una muerte en un 80% de los casos menor a un año después de haber sido diagnosticados, ¿sí? Los criterios diagnósticos, básicamente a nivel de atención primaria en salud, ya sean 3 tomas de presión arterial distintas, es decir, en distintos tiempos, en distintas citas médicas, mayores a 140/90, ya se diría que el paciente es hipertenso como tal, en una sola toma, ¿sí? Que sea mayor o igual a 180/110, o con un estudio denominado como Holter de presión arterial, con un promedio de esta presión a nivel global mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Entonces, en estas 3 formas, nosotros podríamos orientarnos en un criterio diagnóstico en los pacientes. En cuanto al diagnóstico como tal, como ustedes bien saben, la sintomatología clínica prima por sobre todas las cosas, la medición de la presión arterial, ya sea en el consultorio o ya sea por el estudio conocido como MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, un dispositivo que se coloca a los pacientes, que lo tenemos en este gráfico aquí en el lado derecho, en el recuadro celeste. Este dispositivo le mide todo el día, todo el tiempo que lo tenga colocado el paciente, las presiones arteriales que maneja este paciente en 24 horas, ¿sí? Luego esto se lo analiza y se ve cuál es el rango general, ¿no? La media de esta presión. En cuanto al laboratorio, existen varias variables que no vamos a hacer énfasis en ellas. Sin embargo, el examen general de orina, o más bien la orina de 24 horas, que es un examen totalmente distinto, si nos da un resultado de una proteinuria, es decir, proteínas aumentadas en la orina, lo cual no es nada normal, si es mayor a 300 miligramos, podríamos estar hablando de que ya este paciente presenta una patología glomerular, es decir, una patología renal a causa de esta hipertensión arterial. También existe el famoso electrocardiograma, que mide la función eléctrica del corazón, el ecocardiograma, que es un estudio en el cual se ven las funciones de las válvulas y de las cavidades cardíacas, que son 4, ¿no? Las cavidades y las válvulas son varias, y se saca el dato de la función eyección, de la fracción eyección de estos pacientes, ¿sí? Se sabe que a menor rango de esta, obviamente este paciente ya entraría en otra enfermedad totalmente distinta, que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y así mismo la radiografía del tórax nos sirve para ver si este paciente tiene cardiomegalia, es decir, un corazón muy, muy grande, que se traduciría a sí mismo en una disfunción cardíaca de este paciente. En cuanto a los síntomas, existen varios, sin embargo, los más frecuentes los he puesto en color azul. En cuanto a los síntomas neurológicos, la cefalea, es decir, el dolor de cabeza, casi que clásico de estos pacientes, ¿no? Presentan dolor de cabeza que no se explica por nada y cuando se les toma la presión está muy, muy alta. En cuanto a los síntomas oftalmológicos, a veces el paciente presenta una inyección conjuntival, es decir, el ojo rojo, ¿sí? Que no se explica por nada, a veces ni siquiera presentan dolor o ninguna molestia, pero esto es debido a que estos vasos sanguíneos han sufrido una ruptura por la presión alta generalizada de estos pacientes. A veces no han sido diagnosticados siquiera, pero ya tienen estos signos de alarma, como sería en este caso la inyección conjuntival por una ruptura de un vaso a raíz de una hipertensión. Los síntomas cardiovasculares, como las palpitaciones, el dolor del pecho, la disnea de esfuerzo, es decir, la falta de oxígeno al hacer algún tipo de actividad física, el angor, es decir, el dolor mismo, los infartos, los edemas, el hinchazón de las piernas, y los síntomas renales, como la poliuria, pacientes que tienen mucha micción, van muchas veces al baño a miccionar, a orinar, y la proteinuria, que ya se diría que estos pacientes tendrían algún daño renal marcado, ¿sí? Ahora, recordar que a veces la hipertensión se presenta totalmente asintomática y es un hallazgo, es decir, los pacientes van a visita al médico por algún otro motivo, en la mayoría de los casos, se les toma la presión y, oh sorpresa, se les dice que tienen una presión alta, 140/90 o más, y así ya se podría estar orientando al médico a que este paciente sufra esta enfermedad. Complicaciones a raíz de la enfermedad son varias. Existe la cardiopatía hipertensiva, que más o menos la mencionamos hace un momento. Es la primera causa de la insuficiencia cardíaca congestiva. Este paciente presenta dificultad respiratoria cuando está en una posición de cúbito, es decir, acostado, la disnea de esfuerzo que lo acabamos de mencionar, y la disnea paroxística nocturna, es decir, un paciente que está totalmente dormido, pero se levanta a mitad de la madrugada con sensación de ahogo.
el electrocardiograma de estos pacientes presentan una hipertrofia ventricular izquierda, es decir, una de las cámaras del corazón, el ventrículo izquierdo, porque existen dos, ¿no? Izquierdo y derecho. El izquierdo que está encargado de contraerse y eyectar toda esta sangre oxigenada hacia todas las células del cuerpo, ya presenta una hipertrofia, ¿no? Es decir, este músculo ya va a estar afectado por la enfermedad. En el ecocardiograma, asimismo, se observa una hipertrofia concéntrica y el tratamiento ya en este caso serían tanto como para hipertensión como para insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos así entonces en este electrocardiograma, no vamos a entrar en detalle en esto, pero claramente se observa en el D2, que es en la parte inferior, como el QRS está ancho, clásico de la hipertrofia ventricular izquierda, y como en B1 y B5, B3 y B6 ya existen ciertos cambios característicos del electrocardiograma, como la R marcada y la S profunda. La retinopatía hipertensiva, esta enfermedad suele ser a veces asintomática. En los casos muy graves presentan una hemorragia vítrea, es decir, que presentan estos pacientes súbitamente la pérdida de una visión de un ojo por lo general, unilateral, y el diagnóstico se lo haría con un fondo de ojo, ¿sí? ¿Qué se observa en este fondo de ojo? Como vemos en el lado derecho, a estos pacientes se le hace una dilatación de la pupila, esto lo hace obviamente el oftalmólogo, para poder observar bien todas las estructuras internas del ojo. Y si hay un daño de las estructuras internas vasculares del ojo, tranquilamente se observaría estrechamiento de las arterias, demarcación anómala del cruce arterio-venoso, exudados algodonosos, hemorragias en llama, y esto, por sobre todas las cosas, refleja el estado general de daño a los órganos. Tenemos así entonces una gráfica de un fondo de ojo normal, ¿sí? Fíjense las estructuras de la papila, los vasos sanguíneos, cómo están uniformes, los mayores y los periféricos, pero en este caso ya tenemos un edema de papila, secundaria hipertensión arterial. Nótese cómo cambia notablemente, ¿no? Entre el uno y el otro, como tenemos en cambio acá una embolia de la arteria central de la retina, secundaria hipertensión, y una trombosis de la vena central retiniana bilateral, obviamente también vinculado a una hipertensión de los pacientes, ¿sí? Entonces vemos así cómo refleja el estado general del daño a los órganos, como dijimos hace un momento, que nos podría orientar a que este daño vascular no solo está en los ojos, sino que el endotelio general, a nivel general del cuerpo, está afectado, ¿sí? Tenemos otro daño mayor, que es la nefropatía hipertensiva, dándonos la famosa insuficiencia renal crónica, con una disminución cuantificable de la creatinina, que es un producto de desecho del riñón. Esta es la segunda causa de insuficiencia renal crónica después de la diabetes mellitus 2. Y la ecografía se verían unos riñones atróficos, ¿sí? Es decir, disminuidos de tamaño, y pueden cursar con proteinuria, que es la proteína en orina, ¿sí? Clínicamente, esta suele ser asimismo una enfermedad silente, es decir, que no da ningún síntoma. Suele ser diagnosticada por hallazgo. El accidente cerebrovascular encefálico, es decir, los pacientes que sufren los daños cerebrales mayores, ya sea por un accidente vascular encefálico lacunar, en donde las arterias se trombosan, o un accidente vascular encefálico hemorrágico, en donde hay una ruptura arterial. Y recordemos un poco en esta gráfica de todo lo que es la masa encefálica, esto es una vista inferior, vista desde abajo, cómo vemos esta estructura en esta vista inferior, denominada del lado izquierdo lo vemos un poco mejor, como el polígono de Willis, ¿sí? Que se conforma a su vez, confluyen varias arterias, entre esas la carótida interna, la cerebral media y la arteria basilar, cómo forman este polígono, en las cuales casi siempre cuando hay estos eventos cerebrovasculares es a raíz de que un segmento de este polígono de Willis se ha visto afectado, ya sea por arterias trombosadas, ¿sí? Como vemos acá un ave lacunar, en donde esto de color un poco más negruzco versus el lado contralateral, todo esto sería un accidente vascular encefálico isquémico, es decir, cuando se corta el flujo sanguíneo a un segmento del cerebro, o en este caso, como vemos, un accidente vascular encefálico hemorrágico, ¿sí? Esto que vemos aquí de color blanco es sangre, es decir, un vaso sanguíneo del polígono de Willis ha sufrido una ruptura, y por ende el paciente viene a formar parte del gran número de pacientes con eventos cerebrovasculares. La crisis hipertensiva son pacientes que tienen valores de presión arterial sistólica mayor o igual a 210
en milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Esto suele ser una urgencia cuando el paciente tiene la presión elevada, como lo acabamos de mencionar, pero que no tiene un riesgo perjudicial para su salud, es decir, no se ve afectado de momento algún órgano diana, es decir, algún órgano mayor a raíz de esta crisis hipertensiva, por lo cual el tratamiento tranquilamente puede ser vía oral. Sin embargo, cuando ya se torna una emergencia, es cuando a raíz de esta crisis hipertensiva, con estos valores que hemos mencionado, el paciente, además de tener este valor, ya tiene un riesgo vital muy elevado con un daño a órgano diana. Y esto suele terminar en una encefalopatía hipertensiva, infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón, disección de aorta o un accidente cerebrovascular. Esto obviamente se trata estrictamente en el ámbito hospitalario. El tratamiento no farmacológico de estos pacientes es vasto, es muy conocido por la mayoría de nosotros. Se entiende que estos pacientes tienen que tener una ingesta muy limitada de sal, es decir, una dieta hiposódica, máximo 7 gramos o menos de esto al día, un nivel adecuado de peso corporal, es decir, el índice de masa corporal menor a 25, entre 18 y 25, que es lo normal, con un control nutricional, es decir, valorar bien qué tipo de alimentos consumen estos pacientes. En cuanto a los hábitos, evitar el exceso de cafeína, no fumar, ya que sabemos que el tabaquismo hace un daño directo sobre el endotelio. Y, por ejemplo, en los pacientes que tienen ciertos hábitos en cuanto al consumo de drogas estupefacientes, tenemos así que la cocaína y las metanfetaminas, si es que hay algún colega médico acá sabrá que lo que estamos diciendo es así, tienen un efecto directo sobre la presión arterial. Es decir, estos pacientes cuando tienen un exceso de ingesta de estas sustancias, esta presión arterial de los pacientes suele estar muy, muy alta. ¿Sí? En cuanto a la rutina de ejercicios, tenemos que deben de realizar entre 150 minutos por semana y el manejo óptimo de los factores de riesgo vascular, ya sea de la misma hipertensión, por la dislipidemia, es decir, control estricto de colesterol, triglicéridos, diabetes mellitus, los hábitos del paciente, el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Obviamente todo esto con un control subsecuente con su médico de cabecera. Tenemos así los tipos de fármacos antihipertensivos, que no vamos a entrar en detalle en esto, son un montón y estos no son todos. Tenemos ciertas familias como los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, a los ARA2, a los antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina 2, a los beta bloqueadores como el atenolol, los diuréticos, la furosemida, la hidroclorotiazida, los calcio antagonistas, el famoso amlodipino o el nifedipino, y los alfa bloqueantes como la prazosina o la doxazosina. ¿Sí? Esto es más o menos como para que ustedes vean la alta gama de tipos de fármacos antihipertensivos cuyas indicaciones no son todas las mismas. Vimos acá un pequeño listado, esto no es un listado completo, como para que se den una idea de, por ejemplo, en los beta bloqueantes, cómo están indicados en enfermedad coronaria, en taquiarritmias, en insuficiencia cardíaca congestiva, pero están contraindicados en el asma, en las bradiarritmias y en el síndrome metabólico. Asimismo, los calcio antagonistas estarían indicados para pacientes ancianos, angina de pecho, hipertrofia ventricular, pero se contraindican en estreñimiento y en pacientes que tienen un tratamiento de monoterapia con dihidropiridinas por una isquemia cardíaca anterior. Asimismo, vemos otras reacciones adversas al medicamento que pueden estar o no presentes en los pacientes que, por ejemplo, reciben los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la cual tranquilamente puede presentar en estos pacientes una leucopenia o una proteinuria, ¿sí? Pueden presentar edemas, los pacientes que reciben nifedipino o minoxidil, pueden presentar sofocaciones con nifedipino o ginecomastia con la espironolactona. Es decir, estos pacientes tienen ciertos efectos secundarios que no son ajenos a los pacientes que los toman, por lo cual lo ideal no es pensar de que, ok, tengo hipertensión, me tomo antihipertensivo y no pasa nada, pero tienen que tener muy presente de que estos antihipertensivos tienen ciertas reacciones adversas medicamentosas que hay que tenerlas muy en cuenta porque pueden salirse de control. Así vimos también como, por ejemplo, los beta bloqueadores o la metildopa pueden producir los trastornos en la eyaculación y la potencia sexual en los varones. La reserpina o la metildopa pueden presentar fatigabilidad en estos pacientes y como los IECA pueden presentar trastornos del gusto. ¿Sí? Obviamente, así mismo con cada uno de los otros grupos farmacológicos. La prevención, como ya hemos visto, se relaciona mucho en cuanto a lo que es la hipertensión arterial esencial o idiopática,
con el control médico, ya que como hemos visto puede ser asintomática, la dieta balanceada, es decir, la calidad de los alimentos que consume el paciente, el manejo adecuado del estrés, ya que hay un efecto directo del sistema nervioso simpático, el tipo de fuentes de hidratos de carbono y la cantidad que consume el paciente, el limitar el consumo de sal, la hidratación adecuada para la edad, la adecuada actividad rutinaria de ejercicios para estos pacientes y evitar el sobrepeso y la obesidad. Todo esto agregado al dato de que si le agregamos la suplementación adecuada de glutatión, nuestros pacientes van a tener una mejoría cuantificable versus a todos los efectos preventivos que hemos mencionado anteriormente. Y es así que tenemos lo que nos ofrece esta industria de Max International con los 5 grupos que tenemos disponibles hasta el momento en el Ecuador, conocidos como Max One, Cellgevity, perdón, el Max GXL, el Max ATP y el Max Infuse. Cada uno de ellos con sus características individuales, pero la recomendación que les vengo a dar en esta noche, que es la primera que yo tengo con mis pacientes, obviamente para cada caso es distinto, el Cellgevity, si lo vinculamos al Max GXL, es una unión que nos va a dar una producción aumentada de los niveles de glutatión en estos pacientes, con lo cual el paciente se va a hacer, se va a ver beneficiado de todo lo que conlleva al glutatión o la suplementación adecuada de glutatión a nivel general. Y vemos así como Cellgevity a nivel ya detallado, en desglose, vemos que contiene la riboceína, que como todos sabemos, o quizás sea alguien nuevo acá, la riboceína es la molécula que ha patentado Max International y es la unión entre la ribosa y la cisteína, ¿sí? Para que sea biodisponible una vez que ha pasado la barrera gástrica del estómago. Y esta a su vez, como es una precursora del glutatión, una vez que pasa todas estas barreras, va a hacer que el glutatión se haga biodisponible a nivel sistemático, ¿sí? También este Cellgevity lo usamos porque contiene no solo que está la riboceína, que es lo que más favorece en cuanto a la prevención de la enfermedad, ya que tiene un efecto protector celular del endotelio vascular, ¿sí? Recordemos al inicio la fisiopatología y también la fisiología, cuáles son las funciones del endotelio y cómo se vinculan su unión al selenio, a la vitamina C y a los coadyuvantes como el Cordyceps sinensis, el extracto de raíz de cúrcuma, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, el extracto de semilla de uva, de cardo mariano, de aloe vera, quercetina, semilla de brócoli y el bioperine, ¿sí? Entonces, más o menos como para que se hagan una idea, tenemos que el ácido alfa-lipoico de este producto conocido como Cellgevity es un poderoso antioxidante endógeno conocido por combatir las diversas formas de estrés oxidativo. ¿Sí? El estrés oxidativo que vimos al inicio, cómo ha afectado a nuestro endotelio. Y así, a su vez, este ácido alfa-lipoico ayuda a reciclar ciertos antioxidantes exógenos como la vitamina C y la vitamina E para que sigan haciendo su efecto antioxidante si es que obviamente lo tienen biodisponible, ¿no? Entonces, una vez más, vemos cómo el nutrirse adecuadamente favorece a que toda esta suplementación funcione mejor. Vemos asimismo cómo el resveratrol, que es un antioxidante que se encuentra en altas concentraciones en la piel de la uva, también se lo puede encontrar en vinos, principalmente en el vino tinto versus el blanco, cómo tiene su efecto antioxidante muy marcado frente a lo que sería el estrés oxidativo de todas estas moléculas reactivas del oxígeno. Y por otro lado tenemos el ejemplo del extracto de la semilla de uva, que contienen a las proantocianidinas, que se contienen en las semillas de estas, tienen una actividad antioxidante y con propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Denominado así por su componente de los polifenoles, que tienen un efecto antioxidante marcado frente a toda esta problemática que estamos viendo ahora de la hipertensión arterial. Por último, les quería dar el ejemplo del bioperine, que es el extracto de la semilla, perdón, de la pimienta negra. Este bioperine hace más biodisponible a todo lo que se extrae de la pimienta negra y es muy útil en el manejo del sobrepeso y la obesidad, recordando que como vimos al inicio, la hipertensión va de la mano con la diabetes mellitus
y también podemos ir haciendo el manejo, si es que un paciente padece de las dos cosas, que es muy frecuente, el manejo tanto del endotelio como para la cobertura del manejo del sobrepeso y la obesidad que tanto se relacionan a los pacientes diabéticos. En todo caso, si tenemos ya de por sí el efecto del Cellgevity con la riboceína más los otros antioxidantes que hemos mencionado, tenemos como el Max GXL, que es el primero que contuvo esta empresa conocida como Max International. Si bien es cierto, acá no hay riboceína como tal, como vemos el desglose de los componentes, en el lado izquierdo, pero sí que contiene el N-acetilcisteína. Y la mayor función de la N-acetilcisteína es hacer más biodisponible a la cisteína que consume este paciente, ya sea por vía oral o por la suplementación del GXL, del Max GXL, ¿sí? Entonces, si tenemos que el glutatión se compone de estos tres componentes básicos, ¿no? Que es la cisteína, el glutamato y la glicina, vamos a ver cómo si proveemos de mayor cisteína con el Max GXL a los pacientes, va a haber mayor cantidad de biodisponibilidad para que se forme el glutatión finalmente en estos pacientes y podamos tener todos nuestros efectos antioxidantes que se conoce de estos productos de Max International. ¿Existen otras vinculaciones, otras asociaciones entre ellas? Por supuesto que sí. Podemos tranquilamente dar a un paciente con hipertensión Max One que contiene únicamente riboceína, ¿sí? No tiene ningún otro componente agregado, pero sin embargo lo podemos vincular con un Max Enfuse, que es un componente generalizado en cuanto a otros antioxidantes y oligoelementos que hacen que la célula tenga todos los nutrientes esenciales para formar este glutatión. Otra asociación sería Max ATP, que sí que contiene riboceína, vinculado al Max Enfuse con todos sus antioxidantes y oligoelementos, ¿sí? Ahora tenemos acá unas diapositivas que no son de mi autoría, son extraídas de una charla que dio el doctor Scott Nagasawa en relación al estrés oxidativo de las enfermedades. Recordando que el doctor Scott Nagasawa está directamente relacionado con el doctor Herbert Nagasawa, que es quien descubrió finalmente esta molécula y esta ciencia del glutatión y de la riboceína. ¿Y qué nos dice él frente al estrés oxidativo de las enfermedades? Nótese así como a mano izquierda tenemos en cuanto a vasos sanguíneos la disfunción endotelial, ¿sí? Y la hipertensión arterial. Es decir, cómo el estrés oxidativo se ha visto por todos los estudios que se han realizado, cuál es el efecto deleterio del estrés oxidativo frente a este endotelio, y en el lado derecho a nivel del corazón como órgano, como también está vinculado a la hipertensión arterial, al infarto del miocardio y a la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como para recordar un poco cómo es que llegamos a obtener la molécula de glutatión, vemos en el primer peldaño, ¿sí?, cómo el ácido glutámico se junta con la cisteína que está biodisponible para formar la gamma-glutamilcisteína. Una vez que esta unión ha sucedido, ya estamos en el peldaño 2, y la gamma-glutamilcisteína se une a la glicina, y una vez que hay estos tres componentes, ácido glutámico, cisteína y la glicina, vamos a tener biodisponible nuestro glutatión, que va a ser el efecto antioxidante mayor a nivel de todas y cada una de nuestras células. Tenemos así también que cuando existe un efecto nocivo de un aumento en los radicales libres, con una traducción en estrés oxidativo aumentado, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? La enzima conocida como glutamato, cisteína, ligasa, unida al ATP, que es finalmente quien nos da la energía, va a hacer que haya un aumento sistematizado y sostenido de toda esta cascada que hemos mencionado del ácido glutámico con la cisteína. Una vez que se han unido, está la gamma-glutamilcisteína, que se une a la glicina para formar el glutatión. Toda esta producción se aumenta, es decir, finalmente vamos a tener más glutatión biodisponible para combatir a los efectos nocivos de los radicales libres del estrés oxidativo. Pero ¿qué sucede? Que de esta pirámide, por así decirlo, ya que son tres componentes, ácido glutámico, cisteína y la glicina, de todos estos tres componentes, la cisteína es la más lábil,
Es decir, la cisteína es la que se ha visto relacionada a que no resiste los efectos de la acidez gástrica. Entonces, si no tenemos una cisteína biodisponible, por más, por más de que tengamos el ácido glutámico presente y a la glicina presente y a todas las enzimas que se vinculan a esta producción, a este metabolismo, si no tenemos a nuestra cisteína, finalmente no vamos a tener el glutatión biodisponible para hacer el efecto antioxidante. Entonces, este es el beneficio, como les hablaba en un inicio, de la vinculación entre CellGVT y MaxGXL, ya que MaxGXL nos provee de una cisteína biodisponible y si a esto le aumentamos el CellGVT con la riboceína como tal, pues el glutatión estará por más aumentado y por más activo. Ciertos estudios obtenidos de PubMed.gov, que esto es conocido por todo el público, son estudios disponibles para toda la población en general, vemos cómo existe una relación directa entre hipertensión y el estrés oxidativo. En este caso vemos un estudio relacionado al estrés oxidativo en pacientes mayores con diabetes mellitus o hipertensión. En este otro estudio, el rol del metabolismo del glutatión y los sistemas de defensa relacionados al glutatión frente a la hipertensión arterial. Sí, son estudios distintos, como les estoy mencionando. Y este otro estudio conocido entre el rol del estrés oxidativo, la inflamación, el envejecimiento vascular frente a la hipertensión arterial. ¿En qué concluyen todos estos estudios? Esto está en inglés, pero lo vamos traduciendo poco a poco. ¿En qué concluye este último estudio? En que existe una evidencia considerable que sustenta la tesis relacionada a que el estrés oxidativo está intrínsecamente vinculado a la fisiopatología de la hipertensión arterial. Las especies reactivas de oxígeno, aquí denominadas como ROS, son mediadores de los radicales libres que promueven la vasoconstricción y el aumento de los niveles de calcio intracelular. En adición a todo esto, el superóxido, que es otra presentación de los radicales libres, uno de los más activos de esta gama de radicales libres, disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico era el cual se producía gracias al endotelio vascular para contrarrestar el efecto vasoconstrictor, es decir, el óxido nítrico nos daba una vasodilatación. ¿Qué sucede? Que este superóxido disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico, aumentando así la producción de los radicales libres a nivel global, que da como resultado la acción deletérea aumentada y sostenida del estrés oxidativo frente al endotelio vascular. Entonces, concluimos así con que los tres mayores enemigos de la salud humana al día de hoy, mucho más que el coronavirus que aún está entre nosotros, está el sedentarismo relacionado a la nutrición inadecuada, a la diabetes mellitus, que como recordábamos en una charla anterior, ocupa el número 2 en las causas de muerte a nivel global, y a la hipertensión arterial, que ocupa los primeros peldaños de causas de muerte a nivel del planeta Tierra, ya sea a nivel generalizado o en nuestro país, que es el Ecuador. Por último, como para que lleven un mensaje a casa, la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, por ende su manejo es multidisciplinario. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial y a nivel local en el Ecuador. La hipertensión arterial es altamente prevenible teniendo en cuenta ciertas variables como el peso, los hábitos, rutina de ejercicios, el bajo consumo de sal y las comorbilidades que pueden presentar estos pacientes, y que la vinculación del estrés oxidativo y la hipertensión arterial está científicamente demostrada en cuanto a su rol en la fisiopatología y al daño del endotelio vascular. Por último, tenemos así que hemos demostrado cómo el rol del glutatión cumple un efecto totalmente beneficioso ante estos pacientes que tienen la enfermedad, y recordar que no solo es para los pacientes que la padecen, sino hay un beneficio para el paciente que está sano y que quiere conservar su salud para que no llegue a tener esta patología, ya sea por tener malos hábitos o por envejecimiento natural del cuerpo humano y del endotelio como tal, ¿sí? Vemos entonces cómo finalmente el glutatión tiene efectos beneficiosos que protegen al endotelio vascular y a los mecanismos reguladores de la presión arterial.
Por último, tenemos una frase del padre de la medicina, Hipócrates, que dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina.